Aleluya, gloria a Dios, qué honor, qué privilegio poder compartir la palabra. Esta tarde, hermanos, estaremos compartiendo la palabra acerca de la Pascua. ¿Dónde se originó la Pascua? Porque todos nosotros, cuando llegan estas fechas que son, como nosotros le ponemos la Semana Santa, pero en realidad es la Pascua. ¿Dónde se originó la Pascua? La Pascua está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, cuando Dios visitó al pueblo de Israel, ustedes saben, hermanos, el pueblo de Israel había estado por 430 años bajo el gobierno de los egipcios. El faraón había sido tan duro con ellos que los tenía esclavizados, y no solamente esclavizados, sino que eran tan crueles en su forma de trato con la gente israelita. Y hasta ahora quedan, por ejemplo, allí usted cuando vea, hermano, o cuando en la historia usted estudia acerca de Egipto, usted va a ver ahí las pirámides. Esas pirámides, hermanos, están ahí como una señal de que en la historia ocurrió lo que la Biblia dice. Que estaban los egipcios, estaba el faraón, y este era un gobierno, un imperio poderoso. Ahora la arqueología está descubriendo, hermanos, muchas momias. Recién nomás hace semanas atrás en el National Geographic de aquí de Washington estaban no proyectando, pero estaban presentando la tumba de Tutankamón, uno de los faraones. Así que hay que ir a visitar eso porque es parte de la historia y saber, hermanos, que eso ha ocurrido en la vida. Porque cuando usted entra a ver esos lugares, el sarcófago que tenía ese rey, hermano, era una caja así pesada, y adentro tenía unas pinturas de esa época que todavía está ahí. Y uno dice, oh my God, me transforma, uno viaja hasta ese tiempo, ¿no? Entonces, algo que tenemos que saber, hermanos, que lo que la Biblia dice es que ocurrió aquí en la tierra. Sucedió aquí en la tierra. Y entonces en el capítulo 12 de Éxodo, hermanos, vemos al pueblo de Israel sufriendo castigos crueles. Y ellos habían estado clamando, habían estado orando, habían estado buscando a Dios, hasta que en un momento dado Dios escuchó la oración. Y saben, la Biblia dice que imagínense esta historia, cómo es Dios, cómo Dios mueve la vida de la gente. Ahí estaba Moisés, un niño que fue rescatado de las aguas, criado y enseñado y estudiado allí con el pueblo de Egipto. Y mientras los israelitas eran castigados, en un momento dado Moisés trata de defender a unos porque la sangre llama a la sangre. Y vio que estaban lastimando a alguien que era parte de su tierra, y él en la defensa mató a un egipcio. Y se descubre el crimen, y tiene que huir. Y se va al desierto. Y va a encontrarse con su parentela. Y por 40 años, hermanos, este hombre que había sido estudiado, había estado viviendo en la casa del faraón, era uno de los hijos. Allí estaba, había estudiado, había preparado su vida como un buen soldado del ejército de los egipcios. Pero en un momento dado la historia cambia y este hombre aparece en el desierto cuidando ovejas. 40 años. Allí Dios trató con la vida de Moisés. En el desierto, en un lugar solitario donde nadie nos ve. A veces Dios tiene que llevarnos a lugares así, donde Dios tiene que tratar con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestras emociones, con todo lo que no le sirve a Dios. Tiene que cambiar completamente nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar, de caminar, porque Dios es el transformador. Dios es el que opera profundamente en la vida de en la vida nuestra. Y entonces 40 años en el desierto, y un día él pasteando las ovejas ve allí en la montaña una zarza que no se consumía. Y cuando se acerca para observar, oye una voz tan poderosa del cielo que retumbaba y decía: Moisés, Moisés, sácate los calzados de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es.
Empezó a temblar una voz, yo no sé, me desmayaría ahí. Porque es una voz que tiembla. Cuando ustedes oigan el trueno, hermanos, así es la voz de Dios. Sacude la tierra. Es como para tener temor, temblor, porque cuando Dios habla, uno tiene que saber que está delante del creador del universo. Y entonces la Biblia dice que Moisés se acercó y el Señor le dio instrucciones. Y le dijo, tienes que ir a Egipto y vas a ser tú el que va a liberar. Y Moisés dijo, Señor, no sé hablar. Pero Dios sabe usar la vida nuestra. Y entonces, un poco para cortar esta historia, hermanos. Ya el pueblo de Israel había estado sufriendo 430 años en el cautiverio. Qué feo es vivir en un tiempo así donde no te permiten hacer nada, estás limitado. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y ni buena comida bien. La gente sufría, hermanos. Estoy hablando de cosas que en este tiempo suceden en países donde no te permiten hablar, no te permiten gritar. Estás atemorizado. Ni cantar puedes. Silencio. No tienes derecho. Estás atado, estás aprisionado, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Eso vivían los egipcios. Así estaban viviendo los israelitas, bajo el gobierno de los egipcios, y el faraón era muy cruel. Y le dice la Biblia, hermanos, que los israelitas clamaban a Dios y Dios escuchó su oración, envió a Moisés y Moisés fue delante del faraón para decirle, Dios dice, deja ir libre a mi pueblo. Y faraón, terco, necio, confiado en su fuerza, en su ejército, en su sabiduría, Dios tuvo que enviar 9 plagas. Es decir, Dios alteró la naturaleza. Imagínense que en tu casa o en tu ciudad aparezcan un montón de ranas por toda la ciudad. Qué horrible. Que un día se oscurezca y no puedas ver y todo veas así oscuro, no puedas salir a la calle. Es decir, Dios tiene el control de todo lo que existe, hermanos. Dios es el Señor, el creador, el sustentador de todo lo que usted ve y de lo que no también se ve. Él es el Dios de lo visible y lo invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados. Dios es el Rey del universo. Y hoy estamos aquí delante de su presencia, alabando y adorando a Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que escuchó el clamor de los israelitas. Envió las plagas, 9 plagas, y el faraón más endurecido, más terco. Y Dios le dijo a Moisés, anda y dile que voy a enviar mortandad en los primogénitos de la gente y de los animales. Miren lo que dice, voy a leérselo un poco acerca de Éxodo capítulo 12, acerca de la Pascua. Y vamos después a saber qué significaba eso. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el fin 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y lo comeréis así,
ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación, por estatuto perpetuo lo celebráis. En otras palabras, hermanos, esta era una de las fiestas que Dios estaba indicando que tenían que celebrar cada año por generación. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Por qué Dios estaba instituyendo la Pascua? ¿Qué significa la Pascua en el idioma hebreo? La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesach, cuya raíz es la palabra Pasaj, que significa saltar encima, pasar por encima, cojear, que alude a la promesa de Dios que el ángel del Señor no heriría de muerte a toda la casa de familia que hubiese aplicado la sangre del cordero esa noche. Era una celebración, es una celebración la Pascua. Para nosotros, hermanos, este es un día o este es un tiempo especial. Uno, porque entramos a la primavera, del invierno, del frío, a un tiempo de sol y de florecimiento de todas las cosas. Es como cuando uno sale de un encierro para ver la luz otra vez y ve todo hermoso, precioso. Dios hace las cosas, las estaciones, para que veamos su grandeza, su belleza, su magnificencia. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que respire, todo lo que sucede en la vida, da alabanza al Señor, hermanos. Y hoy estamos entrando a un tiempo distinto. Dentro de lo que es el calendario judío, este es un tiempo de celebración para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios iba a liberar al pueblo de Israel de esa opresión, de esa cautividad, de esa esclavitud. Y saben, hermanos, lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios no borra, esa no es una fiesta solamente para los judíos, pero ahora ustedes y yo estamos celebrando hoy día la Pascua. Y eso es importante para que sepamos, hermanos, algo que pasó con el pueblo de Israel cuando ellos fracasaron en hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué era? Porque les faltó conocimiento. El Señor dijo: mi pueblo perece por conocimiento. Una persona que es ignorante, hay tanta bendición de Dios en la palabra y no la lee y no puede pedirle a Dios porque no lo sabe. Y Dios en esta hora y en esta tarde quiere iluminarnos, alumbrarnos con su verdad, para que sepas, hermano, que Dios tiene cuidado de tu vida, y si estás en este lugar es por la misericordia y el amor de Dios. Y Dios quiere instruirte, que sepas, como bien decía, yo soy su hijo y Él es mi padre. Y voy a aprender de mi Padre lo que Él me enseñe. Y lo que me enseña va a ser bien a mi vida, va a ser bien a mi hogar, a mi familia, a mi generación. Mientras obedezca la palabra de Dios, voy a ser un hombre bendito sobre la faz de la tierra. Y esa es la voluntad de Dios. Y miren, hermanos, el pueblo de Israel obedeció. Obedeció e hizo lo que Dios le dijo. Porque es importante, hermanos, que cuando Dios habla, usted escuche primero la palabra de Dios y ponga por obra lo que diga, con punto y coma. No haga como usted quiere, no haga como a mí me place, sino tengo que hacer como su palabra dice. Y la palabra de Dios les dijo: ustedes van a hacer de esta forma, de esta manera. Y el pueblo de Israel obedeció. Obedeció de tal manera, hermanos, que ellos obedecieron todas las cosas que el Señor les dijo. Y hay 7 cosas que simplemente voy a leer rápido. Dice: 1, les dio un nuevo tiempo. Se abrió el calendario
para el pueblo de Israel. Iban a dejar el pasado para entrar a algo nuevo. Iba a ser un calendario nuevo el Señor, iniciando así un nuevo día, un mes, año y en la historia del pueblo de Dios. Y esa era una fiesta que debían celebrar cada año el día 14 del mes. También les dio un sacrificio específico de un macho de oveja de un año sin defecto. El sacrificio debía prepararse de la siguiente manera: que degollarlo, sacarle toda la sangre, comer asado con fuego su carne, no hervida ni cruda, no debían quebrarle ningún hueso y lo restante junto con sus extrañas debían quemarlo completamente antes del amanecer. La sangre escurrida del sacrificio debía ser guardada en una vasija y ser rociada en los dinteles de la puerta de cada casa, tanto de arriba como a los lados. Esa sangre del Cordero de Pascua serviría como una señal para que el ángel del Señor no hiriera la casa. También debían comer esta cena deprisa, vestidos como para salir con sus sandalias puestas y un bastón a la mano, y toda la comunidad israelita debía participar de la Pascua. También el pan para esa cena debía ser sin levadura, y luego durante 6 días debían comer solamente panes sin levadura y quitar toda levadura de sus casas durante esos días. El otro acompañamiento para esa cena era las hierbas verdes y amargas. Sí, Dios les había dado específicamente cosas para que ellos lo pusieran por obra. Y de eso dependía la salvación de ellos y de sus generaciones. Si obedecían a la palabra de Dios y obedecían al mandato que Moisés estaba declarando, ellos iban a ser cubiertos y protegidos para que el ángel de la muerte no tocara sus vidas y para que salieran a la libertad. Ahora, este paralelismo, hermanos, es importante porque tiene que verse con lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Tiene que verse con lo que el Señor hizo por nosotros. Y aquí tengo una figura, hermanos, donde dice, y miren, Éxodo 12:7, Éxodo 12:22, 23, Éxodo 12:13. Dice: y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y tomen un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estarán en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Era un momento de mucho temor también, porque imagínense, ellos estaban todo el tiempo temblando de miedo por la opresión que sentían eso, y cuando escuchan esta palabra, uno a veces dice: ¿lo hará Dios? ¿Podrá el Señor hacer eso conmigo? ¿Tendrá misericordia de mí? Uno cuestiona a Dios porque parece que no va a suceder. 430 años que estuvieron bajo esa opresión, hermanos, sus generaciones. Y uno empieza a pensar negativamente y duda. Pero cuando Dios habla, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, lo hará. Lo que Dios ha dicho, lo hará con nosotros. Y entonces, hermanos, llegó el momento y llegó esa noche oscura. Y la Biblia dice que el ángel de la muerte empezó a pasear por todo Egipto. Y empezó los lamentos, los gritos, el llanto de la gente, porque vieron que sus primogénitos estaban muertos. Hasta llegó a la casa del faraón, su primogénito se murió. Pero el ángel empezó a pasear por lugares donde veía la sangre y pasaba por encima. No tocaba ese lugar, era el lugar de protección. Y cuando llegó a la casa del faraón, el faraón estaba enojado, irritado, molesto. Y mandó a todos los israelitas: salgan urgentemente de aquí, no los queremos volver a ver. Y dice la Biblia, hermanos, que mucha gente de los egipcios empezaron a entregarles sus joyas,
las cosas que eran apreciadas, para que se vayan, porque habían causado tanto dolor. Pero por causa de un hombre, el faraón endurecido no quería ceder a eso, y por causa de eso murieron los primogénitos. Y salieron en la libertad, salieron libres. Salieron libres. Y eso es lo más importante, hermanos. Usted tiene que saber que nosotros tenemos esa capacidad de esa libertad cuando tenemos a Cristo. Cuando no tenemos a Cristo, hay en la mente, en el corazón nuestro, una opresión, un terror, un miedo, una inseguridad, una incertidumbre acerca de la vida. Muchos de nosotros lidiamos con eso, con pensamientos de derrota cada día, con pensamientos de desánimo, desaliento. Hoy día sale el sol, voy a estar bien porque ha salido el sol. Si oscurece, cae lluvia, no, qué mal, estoy deprimida, me voy a dormir. Porque uno vive así a veces. Pero el hijo de Dios, la hija de Dios no vive de esa manera. Nosotros no vivimos por el tiempo, no vivimos por los sentimientos, vivimos por la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios sobre nosotros. Y cuando la palabra de Dios está sobre nosotros, nos da seguridad. Así como nuestra hermana Angie decía, no temas, no te amedrentes, yo estoy contigo, yo soy tu padre, yo soy tu protector, dice la palabra de Dios. Y siempre Dios ha estado con nosotros, hermanos, tratando de que nosotros entendamos que mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a estar con nosotros. A Josué le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Dios no ha cambiado en su forma de ser. Dios nos ama intensamente, apasionadamente, y nos persigue durante toda la vida hasta que oímos la voz y aceptamos a Él. Y reconocemos nuestra necesidad y nos humillamos delante de Él. ¿Por qué Dios hace esto con el pueblo de Israel? Era un pueblo que había hecho un pacto con el Señor. Dios hizo un pacto con Israel. Le dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro si obedecen mis mandamientos. Yo voy a guardar y voy a proteger sus vidas si obedecen mis mandamientos. Una cosa que era importante, hermanos, en esta fiesta era la intención de sacarlos del pueblo de Israel o del pueblo de Egipto era para santificarlos. El uso de la sangre del cordero, sacrificio de la Pascua, como señal distintiva de los que habían creído en las instrucciones que Dios les dio a su siervo Moisés, la señal de la sangre en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, era la señal que separaba a los creyentes, el pueblo escogido por Dios, de los egipcios y extranjeros que moraban en esa tierra. Es decir, esa sangre muestra, hermanos, que ustedes y yo ahora, en este tiempo, en el Nuevo Testamento, nosotros somos un pueblo especial. Usted y yo somos, no se compare con el mundo. Porque si usted aceptó a Cristo, usted tiene que saber que es un hijo favorito del Señor. Que el Señor sabe cuántos pelos tiene en su cabeza. Aún más, Él sabe cuando usted va a orar y hablar con Él. Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable. Él no cambia. Y entonces cuando entendemos eso, hermano, usted tiene que saber que Dios, en el momento que entra en la vida nuestra, cuando nosotros lo aceptamos y reconocemos y decimos, Señor, soy un pecador, necesito tu ayuda. Cuando usted acepta a Cristo, usted cambia. Ha salido de las tinieblas a la luz. Ha salido de la muerte a la vida. Sucede en un instante. No sé cómo lo hace Dios, pero lo hace. Y cuando usted se da cuenta, dice, wow. Y nace esa vida espiritual, esa relación con Dios. Y esa relación con Dios, hermanos, hace que nosotros empecemos a ver la vida de otra manera. Empecemos a entender las cosas que no entendíamos. Empezamos a veces a examinar lo que sucede en la vida nuestra, porque antes de eso, hermanos, ustedes y yo vivíamos en miedo, en temor, en inseguridad. Y saben, hermanos, muchos de nosotros, y si preguntara hoy día, hermanos, ¿cuántos creen en su horóscopo? No.
¿De qué signo eres? Yo decía, a mí me decían, ¿de qué signo de interrogación, hermano? Y vivíamos eso, porque usted leía su horóscopo. Cada mañana el periódico que estaba ahí, mi horóscopo dice, hey, no salga hoy día porque si sale le va a pasar algo malo. Ay, Señor, ¿ahora cuándo? Ni el Señor estaba ahí siquiera. La superstición era parte de nuestra vida. Yo les contaba esta mañana y les cuento a ustedes que mi mamá decía, hijo, no barras en la noche tu cuarto, no te vas a casar. Me casé, pero ¿por qué no le obedecía a mi mamá? Mentira, es una broma. Pero hermanos, vivíamos así, que no se use un gato negro porque vas a tener días de mala suerte. Oye, yo tengo un gato negro en la casa y es tan lindo ese gato. Y miren, ayer se trajo una serpiente chiquita. Lo dejamos a salir hacia afuera al deck. Él se saltó encima la barrera, salió no sé cuándo. Y yo me preocupo por él cuando se sale a pasear. Y agarré las galletitas que le gusta y hice sonar así. Y apareció el gato negro con una serpiente de este tamaño en sus labios. Casi se entra a la casa, yo saltando así. ¡Ah! Tuve que agarrar la escoba y casi le doy al gato para que lo suelte. Porque para él no sé qué era, qué significaba su alimento, yo no sé. El asunto es que lo soltó y la serpiente era de este tamaño, color blanco, plomo y negro. Y al barrerlo un poquito cayó entre las maderas que están y cayó hacia abajo. Ahora al gato ni lo dejamos a salir porque se va a ir a buscar otra vez. Pero los gatos son lindos. Pero ¿cuántos de nosotros teníamos? Ay, mira ese gato negro, esa señora si tiene ese gato es mala suerte. Ya debe ser una bruja. Porque así es, así creemos. Así nuestros abuelos, tatarabuelos nos decían todas esas cosas, hermanos, esas barbaridades. Pero ahora que tenemos a Cristo, hermanos, eso ha sido desbaratado. Eso ha caído de la vida nuestra, ya no tiene sentido en la vida nuestra, porque tenemos al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al Dios Todopoderoso, que tiene el control de nuestra vida. Y cada mañana que salimos porque tenemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y Él ha prometido estar con nosotros los 365 días del año, las 24 horas del día. Eso hizo Dios con el pueblo de Israel. Hermanos, la Pascua es la celebración de la libertad del pueblo de Israel, pero también en el Nuevo Testamento es la libertad que Dios hizo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ustedes y yo ya no somos esclavos del temor. El Señor echó todos esos conceptos, ideas, pensamientos que nos tenían desanimados, desalentados, atados a una forma de pobreza, de miseria, de oscuridad, de tinieblas y de miedo. Pero por la gracia, el poder, la misericordia que Dios tiene sobre nosotros, se rompió, se quebró, se anuló, se paralizó la obra de Satanás sobre nuestra vida. Hoy día somos nosotros libres por la sangre del Cordero. Esa sangre, hermanos, que Él derramó fue la sangre más perfecta. Y cuando Dios estaba muriendo aquí, hermanos, esa sangre estaba allí en el cielo. Y esa sangre tiene poder en este tiempo. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa sangre tiene poder para limpiar lo más asqueroso que hayamos hecho. Y delante del trono de Dios estamos limpios como personas que nunca han cometido un pecado. Y eso solamente lo hace la sangre de ese Cordero sin mancha, sin pecado, llamado Cristo Jesús. Entonces, la Pascua tiene que ver con esa celebración, hermanos. Y saben, hermanos, como bien decía la pastora, nosotros somos un pueblo especial. La Biblia dice en 1 Pedro, somos linaje escogido. Imagínense, ustedes saben, a veces uno está estudiando de dónde vengo, ¿no es cierto? Quiero saber de dónde vengo. Muchos de nosotros venimos de España, entonces allí debe estar mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, allí deben estar. Y yo debo ser de la nobleza.
Yo debo ser un conde, un condenado. Y buscamos nuestra identidad, hermanos, pero Dios dice que nosotros somos por la sangre de Cristo del linaje escogido. Algo especial a los ojos de Dios. No importa tu pasado, hermanos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes y yo somos sacerdotes. Ay, pastor, no me compare, yo no ni obispo quiero ser. No estoy hablando de esa clase. Estoy hablando, hermanos, en el sentido original del sacerdocio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la obligación de ofrecer sacrificios a Dios. Ellos tenían acceso a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios. Y hoy día nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Por la sangre del Cordero tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios no solamente presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios delante. En otras palabras, tú tienes que presentarte como sacrificio delante del Señor. Antes presentaban los animales, pero hoy Dios ya no quiere animales. El Señor quiere tu vida, tu corazón. Y no solamente tu corazón, sino Dios quiere que tú presentes tu adoración, tu alabanza. Presentes tus bienes delante del trono y digas: Señor, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Tú eres el dueño de todo lo que soy. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la presentación de un sacerdote. Real sacerdocio. Nación santa. Oh, qué tremendo. Imagínense, aquí estamos entre centroamericanos. Y no hay pelea, ¿no es cierto? Yo soy salvatruco, yo soy catracho. ¿Y qué? Aquí venimos, las banderas se mueren, somos hijos de Dios. Aquí hay paz y hay armonía. Hermanos, nosotros los bolivianos amamos a Chile. Chile, Chile. No hay problema con ellos. Nos quitaron el mar, pero no importa. Porque el amor de Dios cubre todas las faltas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando usted entra a este lugar hay armonía, hay paz, hay alabanza, hay adoración? Porque aquí el que habita es el Señor. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Estamos bajo la bandera de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hoy día somos peregrinos. Y cuando llegue el Señor, Él nos llevará a vivir y a adorar y adorarle a Él para siempre y por siempre en ese lugar. El significado de la Pascua es nuestra libertad, hermanos. Pero eso fue un costo muy, muy alto. Vamos a ir a la segunda figura, queridos hermanos. Ahí vemos la cruz. Isaías, el profeta Isaías, hermanos, consideran muchos estudiosos que el profeta Isaías era el profeta evangélico. Le llaman el profeta evangélico porque él profetizó específicamente de acontecimientos de la venida del Señor, de la forma en que iba a ser muerto. Y aquí está Isaías 53, 2:8. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, está hablando de todo el mundo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el profeta. Está hablando del acontecimiento que iba a marcar la historia, hermanos, para toda la eternidad. Porque iba a suceder algo que nunca jamás había sucedido. Hasta el momento que Cristo apareció, hermanos, el diablo, este archienemigo de Dios, que fue creado por Dios como un ángel hermoso y se rebeló contra Dios, fue echado del cielo y su gobierno está en el segundo cielo. Y este hombre arrastró a 3/4 partes de ángeles, que hoy son los demonios. Y hermanos, estos demonios se mueven sobre la faz de la tierra, atemorizando, controlando, aprisionando, amargando, hiriendo a la gente. Y tú y yo estábamos en esa posición. Vivíamos sujetos a esa forma de vida. La Biblia dice, adorando a las criaturas antes que al Creador. Y nuestra forma de vida era una forma de vida que no agradaba a Dios. En este tiempo, hermanos, ustedes van a ver cómo la religión cambia. Por esta semana, yo les cuento otra vez, mi mamá me decía, hijo, esta es Semana Santa, así que no salga ninguna palabra de tu boca mala. Pórtate bien. Y considera y piensa y medita y acércate a Dios y acércate a los santos. En la casa, hermanos, el día viernes, sábado y domingo, música así de dolor, de tristeza. Uno andaba en la casa así, como en procesión. No, porque decía, no tengo que hablar, no tengo que decir, no tengo que hacer, no tengo. ¿Por qué? Porque la religión te impide, la religión te limita, la religión te oprime. Y no puedes hacer nada porque estás pensando que eso es bueno, que eso es lo que agrada a Dios. Pero termina el domingo en la noche, el lunes viva la vida loca. Volver otra vez, porque no ha habido un cambio profundo. No ha habido algo que hiciera que tú sepas y pensaras de otra manera. Fue un momento de reflexión donde algunas personas se latigan, se lastiman el cuerpo, pensando que con eso van a matar la carne, pero no es eso así la vida. Hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual el hombre pueda ser salvo, sino a través del único que es el único que puede salvarnos, es Cristo Jesús. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres. Y ese nombre de Cristo está allí en lo alto, y ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre, en los cielos y en la tierra. Usted tiene que saber que cuando levanta el nombre de Jesús, el infierno tiembla, el diablo tiembla. Hermanos, él tiene terror, el diablo, cuando levantamos el nombre de Cristo. Huyen los demonios, se hace la luz y las tinieblas huyen. Por eso que cuando usted y yo amamos ese nombre, alabamos ese nombre, atesoramos ese nombre llega a ser en nosotros una autoridad y un poder. No solamente el nombre, sino la presencia de Dios sobre la vida nuestra. Ahora, uno estudia la muerte de Cristo. ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo? Esa película, hermanos, ha causado furor por años. Hollywood no quiso que esa película se filmara porque decía, no es buen negocio, es una película religiosa y no aporta dinero. Pero hermanos, Mel Gibson de su dinero invirtió, y esa película estuvo por 6 meses en la cartelera. Y toda la gente que entraba a ver esa película salía llorando, quebrantado, porque veían cómo había sido crucificado el Señor, cómo había sido lastimado el cuerpo del Señor. Y uno se siente, se siente comprometido con eso y dice, wow, así murió el Señor, así padeció el Señor. Pero no solamente es eso, hermanos.
Ahora vamos a escuchar un poco de los médicos. Ellos han estudiado esa muerte tan atroz. Porque en ese tiempo el pueblo, hermanos, los romanos, que era un imperio poderoso, eran también crueles. Y eran tan poderosos que sabían cómo torturar a la gente. Y no solamente torturar, sino podían exhibir a aquellos que eran malvados públicamente para que sepan que no se debe hacer eso. Pero el Señor estaba entre ellos, el Señor no hizo nada malo. El Señor, cuando estuvo entre nosotros, hablando en ese tiempo, Él estuvo predicando, sanando, libertando, alimentó a 5,000, alimentó a 3,000, hermanos, alimentó a mucha gente. Y esa gente que recibió, se alimentó, estaba gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y miren lo que los médicos han descubierto, qué tan atroz era la muerte. A los 33 años Jesús fue condenado a muerte, la peor muerte de la época. Solamente los criminales eran condenados. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el monte de los olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino una condición médica llamada hematidrosis. No es común. Pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad muy pequeña, pero esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. La flagelación de los romanos era conocida por ser terriblemente brutales. Generalmente consistía de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes, y el látigo también. Tenían pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la carne severamente. Cuando los soldados romanos, hermanos, golpeaban el cuerpo, ya sea la espalda, las nalgas o las piernas, ellos tiraban así y esas puntas se clavaban en la piel y jalaban de esa manera. De tal manera que había una rasgadura así y la sangre brotaba por ese lado. Le daban 39 azotes y la sangre tenía que salir. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto, y los mismos músculos y tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipobulémica. Hipo significa bajo, bol se refiere al volumen y hémica significa sangre. Por lo tanto, había una conmoción por la pérdida de sangre. Esta persona sufría de efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Y esto causaba 4 efectos. 1, el corazón se aceleraba para tratar de bombear sangre que no existe. Bajaba la presión sanguínea, lo que provocaba un desmayo o colapso. Los riñones dejaban de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comenzaba a sentirse sedienta porque el cuerpo ansiaba fluidos para reponer el volumen de esa sangre perdida. Jesús se encontraba en condición hipovolémica mientras que ascendía por el camino hacia el lugar del Calvario. En el momento de la crucifixión, hermanos, la muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban a la cruz, muchos eran amarrados.
Pero a Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en una posición abierta. En el madero horizontal, esta viga se llamaba patíbulon. Y ese momento estaba separando el madero vertical que estaba clavado al suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 a 18 centímetros de largo. Eran más o menos así grandes, hermanos. Afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaba por las muñecas, no era en la mano esta, porque al estar colgado todo el cuerpo eso se rasgaba, pero entonces ponían el clavo en esta parte aquí de la muñeca. Atravesando el nervio mediano. Ese era el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Ese dolor era similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar intensamente en ese lugar. El dolor, hermanos, para una persona que estaba siendo crucificada era insoportable. No había palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Cuando Jesús fue alzado para unir al madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombres debieron haberse dislocado. Solo tome en cuenta la gravedad para sacar su conclusión. Una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión se hace una muerte lenta y agonizante por asfixia. La razón es que la presión ejercida en los músculos pone al pecho en la posición de inhalación, básicamente para poder exhalar. El individuo debe apoyarse en sus pies fijos con clavos al madero para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraba el pie hasta que quedase finalmente incrustado en los huesos tarsianos. La muerte de Jesús. Murió de un paro cardíaco. Para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Esto evitaba que la persona empujara hacia arriba con las piernas para poder respirar, así que la muerte le seguía en cuestión de minutos. Pero al Señor no le hicieron eso porque Él murió. Entonces, algo que estoy queriendo compartir, hermanos, es considerar que nuestra vida, hoy tenemos a Jesús en nuestra vida. Y considerar y mirar, hermanos, que Él pagó el precio de nuestra salvación. Porque tú y yo teníamos que estar en esa cruz. Pero Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. El Señor se ofreció. Dios descendió del cielo. Dejó su gloria, dejó su poder, dejó su majestad para vivir entre nosotros. Y se hizo humano y se limitó a vivir como nosotros, con el frío, el viento, el llanto, el dolor, la soledad. Todo aquello que el hombre sufre, el Señor lo sufrió. Él era Dios, pero estaba sujeto a la palabra del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la ofrezco. ¿Y saben, hermanos, por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y tú y yo somos gente privilegiada. Si hoy estás aquí, no es casualidad, hermano o hermana. Dios te ha traído para que escuches este mensaje y sepas que tu situación tiene solución en Cristo Jesús. Hoy puedes salir de este lugar en paz. Hoy puedes salir de este lugar libre de toda opresión, depresión, angustia, miedo, enfermedad, en el nombre de Jesús. Este es tu día de libertad. Este es el día en que te tienes que decir: Señor, entiendo lo que has hecho en la cruz, el sufrimiento que has hecho por mí.
Hoy estoy dispuesto a aceptar y a creer y reconocer, porque dice la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy Dios está llamándote para que tú tengas ese encuentro con Él. Hoy ha venido para salvarte, hoy ha venido para liberarte, hoy ha venido para redimirte. Hoy viene el Señor para cambiar tu lamento en gozo, tu tristeza en risa. Dios está aquí entre nosotros. Y Él quiere que tú reconozcas que necesitas la ayuda. Con razón el salmista decía: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y deleítate en Él. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Con esto termino, Romanos 8, 28, 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Levántate, hermano, levántate, aplaude al Señor, bendice al Señor, glorifica al Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador y ha puesto una nueva canción en nosotros. Ya no de dolor, ya no de tragedia, ya no de angustia, ya no de amargura, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y hoy estamos para celebrar y bendecir el nombre del Señor.